Estamos escudriñando, estamos investigando un poquito la vida de los reyes, de Judá especialmente, porque sabemos que el reino se dividió en dos, ¿no? Reino del norte, Israel, reino sureño, reino del sur, Judá. Y nos identificamos mucho con Judá, porque obviamente de ahí salió el libertador, amén. Es una bendición para nosotros la alabanza, es una bendición Judá porque va al frente, y en la vida hay que ir al frente. Estamos llenos de desafíos, y si no peleamos la buena batalla de la fe, nos vamos a quedar en el camino. Entonces es muy importante que levantemos la bandera de Judá, ¿no? Ese estandarte que nos va a llevar de victoria en victoria en el campo de batalla, porque tenemos que saber que hay una batalla grande, invisible, pero real. Como nos decía nuestro hermano, hay cosas que no podemos ver, pero son espirituales y son mucho más reales, amén, que lo natural, porque lo esencial verdaderamente es invisible a los ojos, pero está allí. Gloria a Dios. Primera de Reyes, capítulo 15, hoy vamos a ver el reinado de Asa. Yo tengo abierta mi Biblia en la Biblia de las Américas y vamos a leer un poquito, hoy vamos a leer Biblia, porque está escrito la vida, y eso es lindo, ¿no? Dice que nosotros somos cartas leídas también, porque a través de nuestro camino se puede leer la vida que llevamos. Eso mismo le pasó a los reyes, en este caso, ¿no? Siervos de Dios, hombres, mujeres de fe, que quedaron registradas sus vidas en la palabra del Señor, para edificación de nuestra vida. Y eso es lo importante, como ejemplo. Dice, en el año, estamos leyendo Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 9, en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Reino del norte, Jeroboam, amén. Reino del sur, Asa. Tuvo el privilegio, la bendición de comenzar un tiempo de autoridad, que el Señor permitió que viviese. Y nosotros también comenzamos tiempos nuevos, tiempos que el Señor nos regala. ¿Cuántos saben que el Señor nos regala? Dios es un Dios de oportunidades y nos regala tiempos nuevos, tiempos de bendición y tiempos donde nos da autoridad por sobre el enemigo, pero siempre hay que pelearla. Decí conmigo, siempre hay que pelear. Nunca vamos a poder quedarnos, ¿no es cierto?, quietos. Es necesario tener ese espíritu, porque estamos hablando de cosas espirituales. La palabra es espiritual y estamos hablando de cosas espirituales, espiritualmente hablando. Amén. Dice, versículo 10, reinó 41 años en Jerusalén, y el nombre de su madre era Maaca, hija de Abisalom. Dice, Asa hizo lo recto ante los ojos del Señor, como David su padre. Amén. Estamos viendo que los reyes de Judá fueron buenos. Los reyes de Israel, ninguno fueron buenos. Tenemos que partir de esa base, ¿no? Los reyes de Judá, la mayoría fueron buenos, ¿no? Y el tema es cómo terminamos en la vida. Porque a veces empezamos bien, por lo que podemos ver en las Escrituras, no siempre se termina bien. Se puede comenzar bien, pero no siempre se termina bien. Entonces es bueno y es muy edificante poder escudriñar un poquito, ¿no? Inquirir, como dice en la palabra del Señor, por qué llegaron a donde llegaron y por qué terminaron como terminaron, ¿no? Que nos sirva de ejemplo para nosotros. Aquí hay algo. Fíjate vos, reinó 41 años en Jerusalén. Esto me hacía acordar a mí como cuando uno le dice a una persona, ¿cuántos años de creyente tenés? ¿No? 41 años de creyente, se puede llegar a decir, ¿no? ¿Cuántos años, no? Casi una vida. 41 años. ¿Cuántos años de creyente tenés? 30. ¿Cuántos años? Ya voy por 15, ¿no? Hay algunos que recién empiezan. Bueno, pero Asa representa a los creyentes que ya caminaron un trecho, ya caminaron un camino en el camino del Señor.
Y esto es importante, 41 años, dice, que estaba tomado del Señor. Dice que su madre era Maaca, y en realidad no era su madre, era su abuela. Y yo meditaba, ¿no?, sobre esto. ¿Por qué habrán puesto a su madre? ¿Qué poder tendría esta mujer Maaca para que esté escrito que dice que era su madre, ¿no? Y cuando nosotros escudriñamos un poquito la vida de Maaca, dice que era mamá del rey anterior, ¿no?, de Abiam, del rey que estuvo antes de Asa. Y fíjate que era una mujer, ¿no?, con un carácter predominante. Viste que a veces hay mamás, pero que después crían a sus nietos y bueno, hacen las veces de madre. A mí me pasó algo así, porque a mí más vale me crió mi abuela más que mi mamá. Entonces sé de lo que significa eso. Y en este caso no era una abuela del todo buena, ¿no? Vos fíjate que Maaca significa opresión. Qué tremendo, ¿no? Y tenemos que ver los nombres, porque detrás de los nombres hay características personales. Dice que era la abuela de Asa y que tuvo en el gobierno del hijo, ¿no? ¿Cuántos conocen alguna mamá que gobierna el hijo? Bueno, algo así era Maaca. Gloria a Dios, su ay, 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 ¿no? Porque bueno, no se puede tomar gobierno de los hijos cuando ya son grandes, ¿no? Abiam estaba llevando adelante ya sus vidas y ella evidentemente tenía un carácter preponderante, tenía mucha influencia. Entonces tenemos que tener cuidado sobre eso, ¿no?, sobre las influencias que ejercemos sobre nuestros hijos y sobre nuestros nietos. En este caso se ve que muy bueno no era, porque dice que venía la señora opresión, ¿no? Qué tremendo. Potestades. Y a veces esas potestades están detrás de, ¿no? Pues son potestades espirituales, por eso decimos que la palabra de Dios es espiritual, pero se manifiesta a través de personas, de cosas y de situaciones, ¿no? Dice que especialmente influía en el gobierno de su hijo en las características religiosas. Dice que fue responsable de que se erigieran esas estatuas e imágenes de acera. Y se la llamaba, qué tremendo, ¿no?, la reina madre. La reina madre. Entonces vos fijate qué poderío que tenía. Distintas culturas, ¿no?, distintas familias, muchas veces, saben de lo que estamos hablando, porque ven, ¿no?, o han vivido o han conocido una abuela de estas características. Era como la reina de la casa, ¿no?, pero que tenía tanta influencia sobre los varones que muchas veces causaba opresión. Y que en este caso, bueno, ella ejercía el poder espiritual sobre la casa, digamos. ¿Y no pasa así a veces? Que hay mamás y hay abuelas que se ejerce ese poder espiritual y se hace lo que dice la nona, y se hace lo que dice la abuela y vamos a adorar. ¿Cuánta gente no sale de ahí? ¿No? No se anima, porque yo quería mucho, amaba a mi abuela, ¿no? Yo creo que a vos te debe pasar lo mismo. A veces uno no quiere que se pongan mal, no quiere que se enojen. ¿Cuántas personas hay que no dejan de hacer cosas o no tienen una completa libertad porque tienen temores de que se enoje, ¿no?, la abuela en este caso? Pero bueno, la cuestión es que imagínate que llevaba a la casa real a una adoración falsa, en este caso, porque estamos hablando de los reyes de Judá. Entonces vamos a continuar leyendo qué hizo Asa frente a esta situación. Porque dice que con el papá de Asa que vio a su papá que estaba bajo la influencia de la mamá, ¿no? Y él lo vivió eso. Ahora, ¿qué hizo Asa? Porque siempre tenemos oportunidades de ser libres. ¿Qué hizo Asa? A ver, vamos a ver. Versículo 11. Dice que hizo lo recto. A ver, versículo 12, dice, también expulsó de la tierra a los sodomitas de cultos paganos y quitó los
ídolos que sus padres habían hecho. Entonces está hablando de los padres, de la casa paterna. Lo primero que hizo es quitar los ídolos, amén, expulsarlos. Y también a los sodomitas. Estaba escuchando cómo hay hoy en día iglesias y muy conocidas que hay, en gran cantidad hay sodomitas, digamos, ¿no? No porque nosotros no amemos a las personas que se quieren transformar, que quieren ser transformadas. Pero cuidado en estos días, porque hoy en día hay iglesias que avalan, ¿no? Y con la libertad, el famoso somos libres, y venía Cristo, que Cristo te ama como sos, no hay transformación de vida, y yo no creo que ese tipo de culto sea agradable al Señor, porque acá dice que no lo fue, que hubo que hacer reformas, que hubo que hacer cambios. Y verdaderamente Asa los hizo. Dice que los llamaba cultos paganos. Entonces, cuando hay mezcla, cuando no hay transformación, cuando no hay liberación y no hay sometimiento a la palabra del Señor, es un culto pagano. Versículo 13, fíjate vos como el número 13, que es rebelión, ¿no? No por casualidad está escrito acá. Dice, también quitó a Maaca. ¿Qué hizo? La sacó. Quitó a Maaca, cosa que no se animó a hacer el papá, pero él lo hizo. Dice que lo quitó, la quitó, dice, a su madre de ser reina madre, porque ella había hecho una horrible imagen de acera, y Asa derribó su horrible imagen. Mirá vos qué influencia, ¿no? ¿Cómo era esta influencia? Horrible, ¿no? Estaba como para dejarla. ¡Qué opresión que sería vivir bajo ese yugo! ¡Qué opresión, como el nombre lo dice, ¿no? Debería de ser estar bajo esa influencia, bajo esa casa, bajo ese poder que se impartía al pueblo, porque estas cosas se impartían. El Señor nos llamó a ser bendecidos y ser de bendición. Amén, ser liberados y ser canales de liberación. Entonces es necesario hacer reformas, amén, es necesario cambiar. Dice, versículo 14, amén, pero los lugares altos no fueron quitados, sin embargo, el corazón de Asa estuvo dedicado por entero al Señor todos sus días. ¿Se puede decir que era un buen rey? Por las características que vemos, era un buen rey. Fue uno de los primeros reyes de Judá, porque fue el tercer rey, amén, del reino sureño, del reino del sur. Y si empezamos por David, fue el quinto, ¿no? Porque estaba David, Salomón, amén, y después Roboam, después Abiam y luego Asa. Vos fíjate que era el quinto rey, era uno de los primeros que el Señor escogió. Entonces, es como para ver su vida, ¿no? Y si no tuvo la oportunidad después de Roboam, que sabemos que es cuando se dividió el reino, si lo tomamos desde allí, Roboam, el papá, Abiam y luego él. O sea que era una familia escogida, podemos decir que era una familia escogida, ¿no? Cuando vemos que los ojos del Señor están puestos sobre una familia, sobre una persona. Era de ese tipo de gente, Asa. Y dice, fíjate, en el versículo 15, dice, trajo a la casa del Señor las cosas consagradas por su padre y sus propias cosas consagradas. O sea que estaba entregado. Podemos llegar a decir que era una persona que estaba convertida, ¿no? Que estaba entregada o que estaba camino a la conversión, o era una persona verdaderamente y aparentemente fiel. Amén. Hasta sacó ese ídolo del corazón que todos creo nosotros tenemos, ese desorden. Dice que trajo a la casa del Señor el oro, la plata, o sea que estaba aún hasta en el área económica entregado, ¿no? Porque imagínate que trayéndolo a nuestras vidas, a veces hemos tenido posesiones de jóvenes, amén, de chicos, hemos estado bien, a lo mejor nos ha pasado, y quizás por lo que tuvimos, ¿no? Le pusimos mucho interés a las cosas materiales, o quizás porque alguno de nuestra familia lo hemos visto, como le pasó a Asa con su papá, no ha visto cosas,
Y nosotros hemos visto, bueno, que a nuestro papá, por ejemplo, a mi papá era materialista, ¿no? Casa como te puede llegar a haber pasado a vos, ¿no? Que, bueno, de chica nunca te faltó nada. A mí me pasó así. Y de pronto las cosas materiales fueron tomando un lugar que no tenía que tomar. Pero dice que Asa, al venir al camino del Señor, al entregarse al Señor, se fue despojando. Amén, como nos pasó a nosotros. Nos vamos despojando de ese lugar donde no tiene que estar el dinero, las cosas materiales. El Señor va trabajando, o sea que, amén, estaba en un buen camino, Asa. Como vemos que nosotros también, cuando nos analizamos, vemos, ¿no? Bueno, esto lo dejé, esto lo saqué, esto lo ordené, amén, y vamos avanzando. Versículo 16, dice: y hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todos sus días. Entonces, fíjate, llevó a la casa del Señor todas las cosas consagradas, las cosas que sus padres le dieron, las cosas personales, tenía su corazón en las cosas del Señor. ¿Y qué pasó? Después de eso, guerra. Entonces, analizamos un poquito, a través de la vida de este rey, el camino de un hijo de Dios, de un creyente, de un cristiano, el camino del pueblo de Judá, amén, de los reyes de Judá. Entonces, a veces no todo o no siempre que hagamos las cosas bien va a andar todo bien, porque guerra va a haber, amén. Sí o sí, decí conmigo, sí o sí, va a venir Baasa. Y va a haber guerra, dice, todos los días. Entonces también tenemos que ver de que hay un camino que nosotros vamos tomando, avanzando, pero el enemigo se va a levantar contra nuestra vida. Y esto, al conocerlo, al saberlo, no tenemos que desmayar, amén. No tenemos que flaquear. Vos fíjate que Baasa, yo busqué el significado. La raíz de esa palabra que se usa poco, pero significa apestar. ¿Qué vino a hacer Baasa con la vida de Asa? A hacerle guerra todos los días de su vida. Es tremendo. Y dice que tenía un comportamiento ofensivo. Siempre atacaba, siempre atacaba. ¿Qué hace el enemigo con nuestras vidas? Ataca. Va a haber personas carne y hueso, como le pasó a Asa, que van a hacer guerra con nuestra vida. Va a pasar, lo vamos a tener que vivir. Comportamiento ofensivo, ataque, ataque. Me llamó la atención porque era de la casa de Isacar. Y nosotros sabemos que Isacar sabía los tiempos. Y a lo mejor porque sabía los tiempos, porque dice que en todo hay buenos y malos. Conocía los tiempos, Isacar conoce los tiempos. Y fíjate cómo atacaba a Asa, a pesar de todo. No conocía el tiempo, que era el tiempo que el Señor le había permitido también reinar, porque era rey de Israel, como para cambiar. Porque Baasa también tuvo, sus antecesores no fueron buenos, vio cosas malas, hubiese podido cambiar, pero en este caso se ve que no se desligó. Entonces es importante esto, porque fíjate que hay ejemplos en nuestra vida que tenemos alrededor nuestro, a veces muy cercanos a nosotros, pero es necesario tomar decisiones sobre qué caminos vamos a seguir. Esas decisiones van a marcar también el futuro, el final de cada uno. Amén. Vamos a ver qué pasó con Baasa. Versículo 17. Y Baasa, rey de Israel, subió contra Judá. Amén. ¿Qué hizo? Se levantó, hubo un levantamiento. Entonces, hay tiempos buenos, va a haber tiempos malos. Va a haber tiempos de paz, pero también va a haber tiempo de guerra. Amén. Dice, versículo 17, subió contra Judá y fortificó Ramá para prevenir que nadie saliera o entrara en ayuda de Asa. Es como cuando, viste, el enemigo te tiene en la mira y es como que te dice, bueno, yo lo voy a destruir. Amén. O la voy a destruir. Momentos de levantamiento. Momentos cuando el enemigo viene, pero para ganar.
Porque a veces viene para poner una piedra, ¿no? Hacer tropezar, que sea algo, bueno, a ver si se levanta, a ver si se cae primero, a ver si se levanta, a ver si sigue. Pero esto era bien, ¿no? Bien poderoso para hacerlo desistir, para que él no pueda ser ayudado. Amén. Cerró todo, sitió, levantó esas fortalezas. Y dice, versículo 18, entonces Asa tomó toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey y los entregó en manos de sus siervos. Mira vos, todos los tesoros que había llevado a la casa del Señor, ahora los agarró en el momento de la prueba, de la dificultad, y se los entregó. ¿A quién? Versículo, estamos leyendo 18. Dice, se los puso en las manos de sus siervos. Y el rey Asa los envió a Ben-Hadad, hijo de Eslón, rey de Aram, que habitaba en Damasco, diciendo, haya alianza entre tú y yo, como hubo entre mi padre y tu padre. Fíjate, acá ya trajo lo malo del padre y lo hizo él. Acá ya se ligó, no se desligó de lo malo. Tomó una decisión equivocada. Entonces, si nosotros no nos desligamos y nos ligamos a las mismas cosas que han hecho, ¿no?, nuestros antepasados, y hemos visto y hemos oído, vamos a quedar atrapados, como quedó Asa, después de todo el bien que él había hecho y de todas las decisiones buenas que había tomado. Entonces, fíjate cómo Baasa, que era el rey de Israel, se unió con Ben-Hadad, que era el rey de Aram. Y los dos unidos fueron en contra de Asa. Entonces, ¿qué hizo Asa? Tomó todos los tesoros de la casa del rey, tomó todos los tesoros de la casa de Dios y le dijo a Ben-Hadad, bueno, ahora vamos a hacer un pacto. Vos rompé tu alianza con Baasa y defendeme a mí, ¿no? Empezó a hacer alianzas con el enemigo. Y esto es tremendo. Son lo que nosotros llamamos los atajos, los caminos más cortos, ¿no? Cuando estamos en problemas, ¿qué hacemos? Cuando viene el enemigo, ¿qué hacemos? Cuando lo estamos pasando mal, ¿qué hacemos? Recibimos de él, ¿no?, la ayuda, vamos y le entregamos nuestra vida, le entregamos nuestras cosas, aflojamos, en otras palabras, aflojamos, ¿no? O confiamos en el Señor. Se comenzó este culto, ¿no?, exaltando la confianza en el Señor. La confianza en el Señor no la podemos tener solamente en los tiempos buenos o en los tiempos en que estamos, ¿no?, arriba, porque va a venir tiempo en que vamos a estar muchas veces en prueba, en guerra, y ¿qué hacemos en esos momentos? ¿No? ¿Le entregamos nuestros tesoros al enemigo? ¿Nos damos por vencidos? Decile que tenés cerquita, me voy a dar por vencido. ¿Te vas a dar por vencido? Cuando venga el tiempo difícil. ¿Amén? Y eso se va a comprobar en el momento. En el momento se va a ver. Porque aparentemente Asa hacía todo bien. Estamos hablando de una persona que hacía casi todo bien. Vamos a darle un margen porque es un ser humano, fue un ser humano. Pero vos fíjate qué decisión tomó. Le dijo en el versículo 19, haya alianza, he aquí, yo te he enviado un presente de plata y de oro, ve, rompe tu alianza con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. Fíjate vos, ¿en quién confió? En el enemigo, en Ben-Hadad. No en Baasa porque tuvo conflicto toda su vida, ¿no? Y a veces esto es tremendo porque también es una figura de lo que está pasando hoy con la iglesia. A veces hay dos hermanos y dos hermanos se pelean. ¿Y qué dice el Martín Fierro? Los devoran los de afuera. Claro, es la guerra todos los días, no hay paz entre hermanos, no hay paz entre hermanos. A veces lo vemos en nuestra misma nación, ¿no? Como el enemigo divide y reinarás. En una casa división entre los hermanos, entre el pueblo de Dios división, entre los argentinos división, ¿no?
Qué tremendo esto. Es impresionante. Y así actúa el enemigo. Versículo 20 dice, Ben-Hadad escuchó al rey Asa y envió a los ejércitos contra las ciudades de Israel y las conquistó. Amén. Y sucedió, dice que cuando Baasa lo oyó, dejó de fortificar, se dio por vencido. Baasa, en ese momento. Amén. ¿Por qué se quedó solo? Entonces, versículo 22 dice, el rey Asa hizo proclamación a todo Judá sin excepción, y se llevaron las piedras de Ramá y la madera con que Baasa había estado edificando, y con ellas el rey Asa fortificó Geba de Benjamín y Mizpa. Dice, versículo 23, los demás hechos de Asa y todo su poderío, todo lo que hizo, las ciudades que edificó, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Amén. Ahora vamos a ir al libro de las crónicas. Dice, solo que en el tiempo de su vejez se enfermó de los pies. Entonces ya vemos que estamos transitando el fin de su carrera. Amén. A su vejez, cuando ya pasó mucho tiempo. Decíamos que reinó sobre Judá 41 años. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenemos de creyente? ¿No? ¿Cómo vamos a terminar? ¿No? Yo me preguntaba eso. En Eclesiastés, si lo podemos buscar, en Eclesiastés capítulo 7, versículo 8, hay un versículo que a mí particularmente me gusta mucho, y creo que de esto se trata la palabra. Que si la tendría que titular, le pondría mejor el fin que el principio, ¿no? Porque los reyes de Judá nos enseñan eso, que se puede empezar bien, pero se puede también terminar mal. Entonces, ¿dónde tenemos que apuntar nosotros? Al final. Amén. Al final. Mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Mejor es la paciencia de espíritu que la altivez de espíritu. Mirá qué impresionante, ¿no? La paciencia de espíritu. Entonces tenemos que tener un espíritu paciente, porque hay muchos años por delante. Hay un largo camino que nos espera. Y tenemos que ver cómo caminamos y cómo terminamos, porque ahí va a estar la diferencia. En Segunda de Reyes, capítulo 14, vamos a ver el reinado de Asa. Vamos a ver algunas cositas aquí. Dice, y Abías, versículo 1, Abías, que era el papá, ¿no? En algunas versiones dice Abiam o Abías, era el papá de Asa. Abías durmió con sus padres, dice, y su hijo Asa reinó en su lugar. Y el país estuvo en paz por 10 años durante sus días. Es interesante esto, porque antes que se le levantara Baasa, él tuvo una bonanza de 10 años. Entonces, cuando todo va bien, estamos felices, contentos, gloria a Dios y aleluya. ¿Cuántos tuvieron 10 años de bendición en su vida? Amén. Los que ya tenemos unos añitos en los caminos del Señor, a veces decimos, gloria a Dios, ¿no? 10 años. Porque si bien hay problemas, pero hay muchas victorias y hay muchas bendiciones. Vos fíjate que los 41 años de Asa no fueron siempre con esa días malos, como se dice la palabra, ¿no? Porque hay días buenos, días malos, ¿no? No todos días malos, y no todos desde que empiezan hasta que terminan, y no todo tiempo largo, sino que hay muchos días de bendición. ¿Cuántos vivieron días felices, de bendición? Tranqui, como quien dice, tranquilos, bien, para adelante, sin grandes complicaciones, si bien pasan cosas en la vida, pero bien. El Señor le regaló 10 años. Qué lindo esto, ¿no? Asa hizo lo bueno, lo recto, ante los ojos del Señor. Hizo muchas cosas lindas, muchas cosas buenas. Amén. Algunas de ellas ya las hemos leído. Gloria al Señor. Vamos a adelantar un poquito. Uno de los levantamientos que tuvo, después de los 10 años, versículo 9, dice, y salió contra ellos Sera, el etíope,
con un ejército de 1.000.000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Asa salió a su encuentro. Se pusieron en orden de batalla, porque dice que tenía un ejército poderoso. Y eso es importante, no estar solos. ¿Con quién estás? ¿Con quién estamos rodeados? ¿Estamos rodeados de guerreros? ¿Estamos rodeados de soldados, de varones, de ejércitos del Señor? ¿No? De personas que vos sabés que te van a ayudar en momentos de dificultad, o personas que cuando vienen los tiempos malos te van a decir, bueno, vamos a bajarnos del barco, porque las cosas están mal. Es muy importante ver con quiénes nos rodeamos, de quiénes nos rodeamos. Dice que él se rodeaba de un ejército poderoso. Amén. Decile al que tenés cerquita, ¿vos me vas a ayudar o me vas a hacer bajar del barco? Hay que ver eso. Amén. Gloria al Señor. Versículo 11 dice, entonces Asa invocó al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Fue a pelear con todos los guerreros, pero invocó al Señor. Entonces hizo lo que tenía que hacer. Buscó al Señor en momentos difíciles. Dice, y dijo, Señor, no hay nadie más que tú para ayudar en la batalla entre el poderoso. Parece que era consciente, tenía en claro que el único que podía hacer la obra completa era el Señor. Amén. Él iba, peleaba, hacía lo que tenía que hacer, pero sabía que la victoria venía del Señor. Eso era importante. Estaba bien ubicado en ese momento. Dice, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Me gusta el versículo 11 porque lo exalta al Señor. Dice, oh Señor, tú eres nuestro Dios, que no prevalezca hombre alguno contra ti. Y el Señor derrotó a los etíopes, que eran una multitud, dice. Fíjate vos, ¿no? Qué cosa maravillosa. Son las victorias que el Señor nos da. Y cayeron, dice versículo 13, tantos etíopes que no pudieron rehacerse, porque fueron destrozados delante del Señor. ¿No será que el Señor hace eso con nosotros? Que al enemigo lo destroza, lo deshace, ¿no? Serán como nada los que te persiguen, ¿no? Aunque un ejército acampe contra ti, no temerás, porque yo estoy contigo. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que tenía Asa. ¿Pero qué le pasó en el camino? ¿No? ¿Qué le pasó? ¿Qué nos puede llegar a pasar en el camino? Es para ver, es para meditar, porque el Señor solo conoce el corazón. Gloria a Dios. Dice capítulo 15, y el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed. Se levantó la voz profética. ¿Cuándo se levanta una voz profética? Para avisar sobre el futuro. El Señor nos habla, amén, muchas veces para prepararnos para lo que va a venir, para que no digamos que no lo sabíamos. ¿Cuántos experimentan y saben que tenemos un Dios que avisa las cosas que van a venir? Entonces no podemos decir yo no sabía, porque el Señor nos va a avisar, nos va a hablar, y es lo que pasó acá. Comenzó a hablar el profeta de parte del Señor, y le dijo, amén, Asa le salió al encuentro y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, el Señor estará con vosotros mientras vosotros estéis con él, y si le buscáis se dejará encontrar por vosotros, pero, decí pero, cuando hay un pero en la Biblia hay que prestar atención, porque si nosotros no cumplimos con ese pero, ahí sí que se nos viene la noche, ¿no? Y dice, pero si le abandonáis, os abandonará. Qué tremendo. Y por muchos días Israel estuvo sin el verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Entonces, se puede decir que cada uno hacía lo que quería. Entonces era una advertencia. Ya tenían al pueblo de Israel que estaba en cualquiera. Esto es como si nosotros diríamos, bueno, pero fulanito, sultanito, aquel que yo conozco, está en cualquiera, parece que le va bien. O si no, nos desmoralizamos porque decimos, mira lo que hace, hace esto, lo otro, aquello, y está en la iglesia.
Si somos todos de la iglesia. Era Israel, era Judá. Caminaban de distinta manera, pero formaban todos parte del pueblo de Dios, ¿o no? Pareciera que todo es igual. Sin embargo, no es igual. Porque para el Señor no es igual, no que nosotros decimos que no es igual. Para el Señor no es igual. Dice, amén, versículo 5, en aquellos tiempos no había paz para el que entraba ni para el que salía, sino muchas tribulaciones sobre todos los habitantes de la tierra. Entonces tuvo tiempo de bonanza y vino tiempo de guerra. Vino tiempo de dificultad. Vino tiempo que el Señor establecía juicios sobre el pueblo de Dios. Y en esos juicios, ¿cuántos forman parte del pueblo de Dios? En medio de los juicios del Señor estamos nosotros, ¿o no? Entonces hay decisiones que nosotros corporalmente y también personalmente vamos a tener que tomar. Y yo creo que la voz profética se levantó justamente para eso, sobre el pueblo de Judá, sobre la vida de Asa, para que puedan ver cómo estaban sus hermanos, cómo iban a caminar ellos, qué pasaba, las tribulaciones que tenían, los tiempos difíciles que se avecinaban, qué iban a hacer, qué determinación iban a tomar. Porque siempre nosotros vamos a estar tentados a tomar una decisión, ¿no? Porque por lo que vemos, por lo que pasa a nuestro alrededor, o muchas veces por lo que queremos. Y el Señor va a probar nuestros corazones. Amén. Dice versículo 8, ¿qué pasó en el corazón de Asa? ¿Qué puede llegar a pasar en nuestro corazón? Cuando Asa oyó estas palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, se animó. Entonces, ¿qué tiene que pasar con la palabra profética? Por más que sea, porque la palabra profética tuvo dos partes, una de gran bendición. El Señor va a estar con ustedes, amén, el Señor los acompaña, si ustedes lo buscan, Él saldrá a su encuentro. Pero si lo dejan, Él los dejará. La palabra profética siempre va a tener ese ánimo, ¿no? Esa bendición. Y también va a tener una advertencia. Pero si nosotros nos tomamos del buen consejo, vas a tener victoria. Eso es lo que tiene que producir la palabra de Dios. La palabra cuando la recibimos, porque cuando compartimos la palabra es la palabra profética, más segura. Entonces, ¿qué tiene que producir en nuestro corazón? Ánimo, porque nos está avisando lo que va a venir mañana. Y él se animó, dice, y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá. Se ve que faltaba algo, porque él hizo una obra, ¿no? Él sacó la imagen de acera, sacó las cosas horribles, amén, pero todo no estaba hecho. Porque dice que había muchos lugares altos, ¿no? Que todavía no los había podido sacar. Y en nuestra vida también hay cosas que están en lugares altos, en alta estima, que los abrazamos, que los queremos. Pero llega el día en que el Señor, como en este momento, le dice a Asa, bueno, viene palabra profética, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Es tiempo de reformar. Ya caminaste unos cuantos años, ya caminaste un tiempo, pero se viene el enemigo, porque hay cosas que todavía hay que entregar. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, fíjate cómo él comenzó a quitar. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Cuando el Señor nos empiece a demandar, ¿no? Bueno, ya pasaste un tiempo en mis caminos, mirá que el enemigo va a venir por eso que está ahí. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vamos a entregar? Y ahí está, ¿no? La contienda. ¿Oímos? ¿Reconocemos? ¿No? Pues es muy importante eso. Reconocemos. Va a venir en medio del camino. Se podría decir que es en el medio del camino esto, porque pasa así, ¿no? Hay un principio, es como un libro. El medio del libro se le dice el nudo, ¿no? Hay un nudo bien grande y después el desencadenante, el final. Fíjate cómo en el medio del camino él tomó buenas decisiones. Y dice, versículo 8, al final, entonces restauró el altar del Señor, que estaba en el pórtico del Señor. ¿Qué hizo? Arregló su corazón, restauró el altar, porque nuestra vida tiene que ser restaurada. Nuestro corazón tiene que ser restaurado.
hay muchas cosas que pasan en nuestro corazón, todos los días de nuestra vida. Y más cuando tenemos guerra contra Baasa, todos los días. ¿Cuántos tienen guerra con el enemigo? Imagínate que hay cosas que nosotros, aunque no vemos, están alrededor, están adentro y hay que arreglar el altar. Por eso viene la palabra profética que nos tiene que animar. Amén. ¿Cuántos somos animados en esta tarde? Vamos a darle un aplauso al Señor, porque el Señor nos anima. Gloria a Dios, como lo animó Asa a restaurar, a acomodar nuestro corazón, nuestro altar. Versículo 10 dice, se reunieron pues en Jerusalén en el tercer año, en el tercer mes del año 15 del reinado de Asa. Entonces es como que vino un sacudón. Y nosotros tenemos sacudones en nuestra vida. En la traducción viviente dice que el tercer mes del año caía entre mayo y junio. Mira, bueno, yo no tengo no había visto la nueva traducción viviente que, bueno, dice justamente entre mayo y junio. Entonces será que el Señor debe ser, porque para eso trae su palabra, ¿no? Para que en medio de los sacudones que hemos vivido, después de los tiempos de bonanza que hemos tenido, arreglemos nuestro altar. Amén. Restauremos nuestra vida y hagamos oído a esta palabra. Dice que estaba transitando ya el 15 años de su reinado. Amén. Con luchas, con pruebas, con cosas buenas, con cosas malas, grandes, pequeñas, pero venía un tiempo nuevo. Y venían 20 años de paz. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Gloria al Señor. Porque si nosotros buscamos al Señor, vienen tiempos de bendición. Vienen tiempos de bendición. Versículo 12 y 13 dice, e hizo pacto para buscar al Señor, Dios de sus padres, con todo su corazón y con toda su alma. Me estaba cumpliendo el mandamiento que trajo nuestro Señor Jesucristo, que amemos al Señor con todo. Y versículo 13 dice, y que todo el que no buscara al Señor, Dios de Israel, moriría, ya fuera pequeño, grande, hombre o mujer. Así que dice que lo juraron a gran voz, con gritos, con trompetas, con cuernos. Estaban contentos. Entonces Judá se alabó. Judá se juntó y empezó a tocar trompetas. Empezó a hacer lo que tenía que hacer. Amén. Buscó al Señor, iba al frente. Gloria a Dios, al frente de batalla, pero con gozo, con alegría, con trompetas. Versículo 15 dice, y todo Judá se alegró en cuanto al juramento, porque habían jurado de todo corazón y le habían buscado sinceramente. Y cuando nosotros buscamos hacia el Señor, viene gozo y viene alegría, ¿no? Viene refrigerio, hasta para nuestros huesos. Y el Señor les dio tranquilidad por todas partes. Entonces viene un tiempo de paz. Hay guerra, hay como decíamos hace un instante, ¿no? Ahora me olvidé la palabra que dije. El sacudón, ¿no? Vino el sacudón. Hago así, vos me entendés, así. Vino el sacudón, pero después del sacudón, cuando tomaron buenas decisiones, viene el tiempo de paz. Y en el versículo 19 dice, y no hubo más guerra hasta el año 35 del reinado de Asa. Entonces, si estábamos en el año 15 de su reinado, al 35 hubo 20 años de paz, de tranquilidad, ¿no? Donde vamos a ver la gloria del Señor. Pero, yo te lo digo porque seguí leyendo y ahora lo vamos a leer. Pero, ¿cómo vamos a terminar? Amén. Me gustaría que nos quede grabado eso. Mejor es el fin que el principio. Pero no nos confiemos en nosotros mismos, confiemos en el Señor. Esa sería más puntual y más justo, ¿no? Esa palabra para hoy, imposible. Porque Asa ahí tuvo un conflicto. Capítulo 16, ya con esto
vamos a ir terminando, en el año 36 del reinado de Asa. Entonces, significa que se cumplieron los 35 años, los 20 de tranquilidad, y vino el enemigo. ¿Y qué pasa cuando viene fuerte el enemigo? Porque ahí tenemos los problemas. Si no buscamos al Señor, con la misma sinceridad, con el mismo corazón, claro, porque el enemigo viene a destruir. No era una piedrita, como decíamos, para, bueno, nos duele un poquito porque nos torcemos un poquito, pero seguimos caminando. No, viene para destruir. Si le fuese posible, al justo lo haría perder. Amén. Y fíjate, dice, subió Baasa contra Judá, fortificó. Amén. Lo leímos antes. Y se levantaron los etíopes. Todo lo que hemos leído en Reyes. Amén. Y fíjate vos lo que pasó acá, en el versículo 7. En aquel tiempo el vidente Anani, acá nos amplía el final de sus días, cosa que no pasaba en el libro de los Reyes. Por eso dice, las demás cosas no están escritas en las crónicas. Entonces, acá en el libro de Crónicas vemos cosas que en el libro de los Reyes no están escritas. Amén. Y vemos el final de su vida. Cuando en el último momento, o casi en los últimos momentos, el enemigo va a venir con fuerza para destruir y para vencer. Entonces, en el versículo 7 dice, en aquel tiempo el vidente Anani vino a Asa, rey de Judá. Vino nuevamente la palabra profética. Amén. Y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Aram y no te has apoyado en el Señor tu Dios, por eso el ejército del rey de Aram ha escapado de tu mano. Y lo quiere hacer entrar en razón, como el Señor siempre nos quiere hacer entrar en razón. ¿No eran los etíopes y los libios un ejército numeroso, con muchísimos carros y hombres de a caballo? Dice que eran una multitud, lo veíamos antes. Fíjate que dice que eran de a caballo. Cuando en este versículo que dice, si te cansaste con los de a pie, ¿qué vas a hacer cuando vengan los de a caballo? Fíjate que este es el ejército más poderoso, el que viene a destruir. Porque en los caballos del Apocalipsis, cuando se sueltan los caballos y vienen los tiempos en que se cumplan las palabras del Apocalipsis, vienen los caballos. Entonces, ahí viene verdaderamente el enemigo con todo su poderío. Y fíjate, cuando se levantaron ellos por estar con el Señor les dio victoria. Dice, sin embargo, porque te has apoyado en el Señor, Él los entregó en tu mano. Entonces, qué importante que es mantener hasta el último momento nuestra fe intacta. Qué importante es no sacar los ojos del Señor, ¿no? Arreglar nuestro altar cuando viene la palabra profética. Cuando el Señor nos manda, ¿no? Su palabra. Dice, porque los ojos, versículo 9, del Señor recorren toda la tierra para fortalecer. ¿Qué hace el Señor? Fortalece. Para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Amén. Entonces ahí tiene que estar nuestra vida, nuestro corazón, completamente del Señor. Ahí Él viene con sus fuerzas, con su fortaleza. Entonces, dice versículo 10, Asa se irritó. Decí, se irritó. Ahora no se animó, se irritó. Porque le había ganado el enemigo su corazón. Porque no era completamente su corazón del Señor. Y entonces, fíjate vos cómo el Señor siempre nos va a llamar a que arreglemos el altar y que guardemos nuestro corazón. Porque de Él mana la vida natural no, la vida espiritual. De Él mana el Señor, de Él sale la vida de Cristo. Y si nosotros, porque yo no digo que lo alcancé,
Tenemos que ir en pos de eso. Y mucho más, mira, desde que era chiquitita y siempre el Señor me habló de esto. Y por algo me habló. No puedo decir que no me lo dijo. Hoy lo estoy compartiendo. Cuando me acuerdo que estábamos con uno de nuestros pastores, el pastor Rubén, que siempre lo recordamos, y hablábamos de esto con el pastor, ¿no? De cómo terminar la vida, de cómo vamos a terminar nuestros días. Entonces, yo lo quiero lograr. Amén. El Señor nos habla para que lo alcancemos. Porque muchos años, muchas veces, Él viene con su mensaje para hacernos recapacitar. En este caso, dice que Asa se irritó contra el vidente y lo metió en la cárcel, porque estaba enojado contra él por esto. Y por ese tiempo, Asa oprimió a algunos del pueblo. Entonces vos fíjate que la misma potestad que estaba sobre Maaca, como él se rebeló contra el Señor, cayó sobre él. Entonces de oprimido pasó a ser opresor. Hay mucha gente de esa, que fue oprimido, no se desató, no se liberó, o si se liberó por un tiempo, al alejarse del Señor, al abandonar al Señor, al no entregar completamente el corazón, esa potestad cae con más fuerza sobre su vida. Y no solo que lo oprimió a él, sino que oprimió a los verdaderos hijos de Dios. Qué tremendo, ¿no? Dice, enojado contra él por esto, y por ese tiempo Asa oprimió a algunos del pueblo. Los hechos de Asa, los primeros y los postreros, y aquí están escritos en el libro de los reyes de Judá, que lo leímos. En el año, versículo 12, 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies. Su enfermedad era grave, pero aún en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. Yo busqué el significado de Asa. Y Asa significa en hebreo doctor, significa médico, significa Yahvé ha sanado. Y verdaderamente a mí me tocó mucho el corazón, porque el Señor nos envía con una orden a todos nosotros. Y los nombres, amén, nos definen. El Señor quería que Asa, en el fin de sus días, confiara en Él. Yahvé me ha sanado. Y sin embargo, dice que confió más en los médicos que en el Señor. El Señor lo envió con una bendición para que él termine bien. Sin embargo, terminó mal, porque no se entregó completamente. Amén. Porque no escuchó la voz profética, porque no se quiso convertir. Y esto es triste, esto verdaderamente es triste. Dice versículo 13, y Asa durmió con sus padres, murió el año 41 de su reinado. Dice que en el año 39 se enfermó gravemente. Si nosotros ponemos ese versículo en comparar en distintas versiones, dice que se enfermó de los pies para arriba. En algunas versiones dice que se enfermó de la gota. ¿Cuántos hombres, no, tienen que enfrentar estas situaciones? Personas. Amén. Pero esa enfermedad lo llevó a la muerte. Estuvo 2 años sin arrepentimiento. Porque el Señor nos da tiempo. No te dice, bueno, mañana te morís y no te da posibilidad de arrepentimiento. Siempre el Señor nos va a dar tiempo. Pero el tiempo se terminó y Él no se arrepintió. Amén. Vamos a ponernos de pie.